el paciente sigue con tos. Recién vamos a hacer un momento. Leti, ¿me estás escuchando? Sí, perdón, se me cortó a mí el internet y se me cortó el Zoom. Así que bueno, no sé Ah, hasta dónde grabé, pero no sé si todos escuchaban igual. ¿todos escuchaban? Nos estaban escuchando, se me cortó más o menos unos 15 minutitos. Sí, se escuchaba todo bien. Ah, perfecto. Bueno, le pido perdón porque se me cortó a mi internet por unos segundos y perdí, me parece, la grabación. Pero bueno, ya vamos a ver. En todos casos, después le pido a Eric que me pase la clase, ¿sí? Sí, la puedo hacer a viste que el Power tiene la opción de grabar la descripción de la voz con la diapo. Ujú. Podemos hacerlo así. Bien. Como les decía, la tomografía de tórax se deja para último lugar. No es lo primero que vamos a hacer. Por favor, tener en cuenta esto. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a ir haciendo a medida que vamos sospechando o descartando nuestras posibilidades diagnósticas. Acá como más o menos con un resumen de lo que venimos hablando, para asma vamos a pedir el recuento de eosinófilos en sangre periférica, una espirometría con prueba broncodilatadora, y acá decía lo del test de la metacolina. En la bronquitis eosinofílica no asmática, en el esputo inducido, si el recuento de eosinófilos es mayor del 3%. Cuando sospechamos alergia, se pueden hacer el prick test. En el síndrome de tos de la vía aérea superior, podemos hacer una nasofaringoscopía, una laringoscopía, y acá estaría indicada la tomografía de los senos paranasales, porque es una de las causas más comunes, el goteo retronasal. Cuando sospechamos reflujo gastroesofágico, la medición de la manometría de 24 horas, el trago de bario, la fluoroscopía, que no se hace, y la endoscopía de la vía aérea superior. Si sospechamos enfermedades intersticiales pulmonares o bronquiectasias, tomografía de alta resolución, y la broncoscopía cuando tenemos alteraciones en las cuerdas vocales o lesiones de la vía aérea. Entonces, con la tos crónica que dura más de 8 semanas y que ya descartamos las causas comunes, nos vamos a quedar con poquitos síndromes o posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Acá nos vamos a centrar en lo que se denomina síndrome de hipersensibilidad de la tos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome de tos de las vías aéreas superiores. Tenemos la tos crónica refractaria o tos crónica inexplicada, que es cuando ya no encontramos nada, y algunas otras patologías que podrían provocar tos y que con simples estudios podríamos confirmar o descartar. ¿Qué es el síndrome de hipersensibilidad de la tos? Es el paradigma de la tos crónica. Cuando nosotros venimos descartando todas las causas comunes, tenemos que pensar en esto. Ocurre del 12 a casi el 50% de la consulta especializada en la Asociación de Especialistas en Tórax. Y esta es la persistencia de la tos, a pesar de que hicimos todo un enfoque diagnóstico, todo reglado y siguiendo todo el algoritmo y no encontramos causa. Acá es imperativo que hagamos un buen examen físico para recién poder etiquetarla a la tos como una tos crónica refractaria o inexplicada. ¿Y qué características nos van a permitir identificar el síndrome de hipersensibilidad de la tos? Vamos a tener síntomas laringios, que son parestesias en la vía aérea superior, son muy inespecíficos, lo refieren como sensación en la garganta, en la vía aérea superior, como comezón, cosquilleo, rasguño, irritación, sensación de ahogo globo en el cuello. Pueden estar acompañados de difonía, ronquera o disfunción de las cuerdas vocales. Esto generalmente está dado por el trauma que genera la tos crónica.
Y debemos evaluar la hipersensibilidad laringea. Y acá tenemos dos términos, que es la alotusia y la hipertusia. Esto de la tos crónica se pudo llegar a estudiar porque se hizo una analogía con el dolor crónico y se vio que las vías que utilizan son muy parecidas. Por eso vamos a ver unas opciones terapéuticas ahí que quizás no conocíamos porque usamos esas drogas. ¿Y a qué llamamos alotusia? Es la tos que ocurre a estímulos que generalmente no son tusígenos. Es como la alodinia, que son aquellos estímulos que generan dolor y que normalmente no generarían dolor. Y la hipertusia es el aumento de la sensibilidad a un reflejo o a un estímulo tusivo. Por ejemplo, son aquellos que pueden toser cuando comen picante, como hablábamos recién, con los cítricos, o cuando se inhalan aerosoles o perfumes, humos o polvos. La alotusia, por ejemplo, sería un ejemplo de alotusia, es cuando una persona habla mucho y tose, o se ríe, o cuando canta, cuando tiene cambios en la posición del cuerpo y puede producirse tos. Es una alteración en la sensibilidad del reflejo de la tos. Y en este esquema lo que trata de mostrar es, no sé si se va a ver mi puntero, ¿se ve mi cursor? Acá se ve la intensidad del estímulo en las ordenadas y en las abscisas, la sensación de urgencia de toser. Y tenemos en una persona normal un estímulo que es de baja sensibilidad. El paciente va a tener sensación de tos, pero no llega a producir la tos motora. En cambio, en aquel que tiene una sensibilidad alta, sensibilidad alterada, sí le va a producir un estímulo motor tusígeno. El B es un estímulo que en una persona normal puede producir tos, bueno, en el que tiene sensibilidad disminuida, seguro la va a producir, y el C ya es el que genera tos en ambos tipos de pacientes, en el normal y en el que tiene tos crónica. Entonces, en esto relacionamos la urgencia de toser con la sensibilidad. A medida que aumentamos el estímulo en un normal, se va a llegar a producir la tos motora, en cambio en el tosedor crónico con estímulos que no son tusígenos se pueden provocar. Acá lo que trata de mostrar son las vías, cómo actúan los gatillos a nivel de los receptores, que fundamentalmente van a estar en la faringe y la laringe, pero también hablamos de que hay en el conducto auditivo externo, en las fosas nasales, en el esófago, que llegan a través de las vías aferentes al tronco cerebral, llegan hasta la corteza y de ahí a través de las eferentes a sus órganos efectores. Y acá habla de distintos lugares donde podemos empezar a trabajar con distintas opciones de tratamiento, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir sospechando. Sobre todo crónica relacionada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos varios mecanismos por el cual se va a producir. Uno es por la microbroncoaspiración, otro es a través del reflejo esófago-bronquial que está mediado por vía vagal. El reflujo gástrico que provoca hipersensibilidad en la vía aérea superior, hipersensibilidad al frío y al polvo. ¿Y cómo vamos a estudiar si el paciente tiene enfermedad por reflujo? El esófago varitado, la verdad, tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, no así la pH-metría y la manometría, que en Catamarca no son accesibles. Las guías recomiendan que para el tratamiento de la tos por reflujo, recomiendan medidas antirreflujo, que estos tienen una indicación alta, pero en base a la opinión de expertos. Hay poco probado sobre si las dietas, los cambios de hábito provocan una disminución en la frecuencia de la tos.
También indican inhibidores de las bombas de protones a dosis altas, entre 20 a 40 miligramos cada 12 horas, como parte del tratamiento. Los prokinéticos, como metoclopramida, domperidona, también fueron probados. Hay poca evidencia. En realidad, los estudios que hay son con pequeños números de pacientes. Estamos hablando de tos crónica debido a reflujo, no al tratamiento del reflujo, ¿no? Y algo que se está probando son los antagonistas GABA, como el baclofeno, hasta 30 miligramos día. Recuerden que el baclofeno usualmente lo usamos para la espasticidad, y las dosis son mucho más altas, obviamente son hasta 120 miligramos día, pero en este caso son dosis bajas. El cese tabáquico sí o sí hay que recomendarlo, y la pérdida de peso también, que sí, esto sí está comprobado por la disminución de la presión abdominal que se transmite en la cavidad torácica. La cirugía antirreflujo, esto es cuando nosotros evaluamos que el paciente está comprobado que tiene reflujo gastroesofágico sin respuesta a las terapias conservadoras. ¿A qué denominamos síndrome de tos de la vía aérea superior? Y acá viene el clásico goteo postnasal. Pero también abarca la rinitis alérgica, la no alérgica eosinofílica y el síndrome de hipersensibilidad de la vía aérea, postinfecciosa. ¿Cuáles pueden ser estas infecciones? La sinusitis fúngica, las bacterianas, las sinusitis secundarias a medicamentos, las exposiciones químicas y aquellas que se generan por anomalías anatómicas. El síndrome de tos de la vía aérea superior realmente es un grupo, como vemos, que incluye varias patologías en sí, y que resulten en una tos crónica que a veces nos va a resultar difícil de tratar. Esto se va a caracterizar por el típico goteo retronasal y este empedrado y la mucosa pálida de la pared posterior de la faringe. No hay pruebas sólidas sobre qué tratamiento es el más efectivo, pero la mayoría de las guías recomiendan los antihistamínicos y los descongestivos. Y tenemos antihistamínicos de primera, de segunda y de tercera generación. Los más comunes que usamos nosotros, la clorfenidramina, la difenidramina, la loratadina, los de tercera generación, desloratadina, fexofenadina y la levocetirizina. La cirugía endoscópica de los senos paranasales es cuando no tenemos respuesta a este tratamiento luego de los 4 meses. Nos queda la tos crónica refractaria, o la que no responde a todos los tratamientos anteriores, que queda encasillada como refractaria o inexplicada. Antes de encasillarla acá, tenemos que buscar cuáles son las posibles causas de fracaso terapéutico de lo que hayamos intentado nosotros. A ver, el médico no sigue las guías, el paciente no sigue las recomendaciones del tratamiento. ¿Existen comorbilidades que desarrolló el paciente o que hacen que impidan seguir con el tratamiento y lo suspendió? ¿Nuestro diagnóstico fue correcto? Combinamos todas las opciones anteriores, que puede ser una mezcla, y recién cuando nosotros descartamos todas estas causas podemos decir que la tos es realmente refractaria al tratamiento. ¿Y qué opciones tenemos para la tos refractaria o inexplicada? Las publicaciones que hay sobre tos crónica, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias es la que tiene más publicaciones sobre esto. Yo le dejé ahí abajo las citas bibliográficas sobre donde se analizaron los estudios del tratamiento neuromodulador, que vamos a ir viendo algunas cositas. La verdad, los estudios que hay son deficientes, porque todos son de menos de 100 pacientes, hay algunos que están en fase 3, pero la evidencia que hay son grupos de 20, de 40 pacientes, hay uno de 16,
Yo igual le dejé la cita para que cada uno pueda hacer su análisis propio y crítico sobre estas terapias, pero acá vamos con dos tipos de tratamientos juntos. Uno es el neuromodulador, porque descartamos todas las causas periféricas, y si recordamos teníamos una hipersensibilidad central y una periférica, y en esta vamos a actuar sobre la hipersensibilidad central, y la logopedia, la terapéutica fonoaudiológica, para tratar lo que era la alotusia y la hipertusia. Los estudios que hay hablan sobre dosis bajas de morfina entre 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Y ellos los comparan con un placebo. Y cuando hacen el estudio, lo comparan, lo miden con este score que hablábamos al principio sobre la calidad de vida del paciente. Porque llegamos a esta instancia donde el paciente tiene mucha afección de su vida diaria, y tenemos que empezar a probar otras alternativas para evaluar la respuesta. Acá, haciendo este score, acá lo que se ve es cómo mejora la sintomatología y la calidad de vida del paciente con estas pequeñas dosis de morfina. Con gabapentina, lo que vamos a hacer es tratar sobre hipersensibilidad central, y también las dosis son bajas, es hasta 300 miligramos repartidas en 3 veces al día. Lo mismo, comparan la respuesta a largo plazo, si bien solo en la sensibilidad a la tos es donde tiene una P significativa, es en lo que ellos se basan para indicarla. Vuelvo a decirle, hay un cuadrito al final donde se ven los estudios y en qué fase están. Con pregabalina, lo que se vio también es la disminución de la frecuencia de la tos y de los scores de severidad de tos durante el tratamiento y al seguimiento. Si bien acá en los dos grupos, tanto el grupo con pregabalina más la terapia de logopedia, o la logopedia solo con un placebo, se mantienen en el tiempo mucho menor que al inicio, durante el tratamiento es franca la mejoría. Con amitriptilina pasa lo mismo, 10 miligramos a la noche, grupos pequeños, poca evidencia. Ahí abajo tienen las citas para los que quieran leerla y tener algo más sobre el tema. Respecto a la terapia del lenguaje y del habla, no hay muchos especialistas que hagan terapia de la tos crónica en fonoaudiología, pero bueno, es una opción terapéutica sí disponible en otras regiones. Otras causas de tos crónica, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y esta tos, la característica que tiene, es más frecuente durante la noche, y tiene una prevalencia de entre el 33 al 39%. Y el tratamiento es el CPAP, donde va a mejorar significativamente la tos, y en el 67% de los pacientes desaparece la tos. Si sospechamos esto, hay que hacer una polisomnografía y evaluar. Con respecto a la tos crónica postinfecciosa, vimos varias causas, pero la más frecuente es la producida por la Bordetella pertussis. Se diagnostica con cultivo o se puede hacer PCR, y el tratamiento es con acitromicina para la infección, no para los síntomas. Nosotros tratamos la infección por Bordetella con acitromicina y le damos tratamiento sintomático para la tos. Y nos queda un grupo de tos psicógena, que esto es más común en niños y adolescentes, y la característica es que cuando duermen no tienen tos. Dentro de los tratamientos, además de la terapia neuromoduladora, la hipnosis, que es medio controversial en los estudios que se publicaron, reduce la tos hasta en un 78%. A veces nosotros vamos a iniciar un tratamiento con corticoides, porque vimos que muchas de las causas de tos se resuelven con esto. ¿Y cuáles van a ser? Va a responder a los corticoides la tos con variante asmática, es decir, esa bronquitis asmatiforme, la bronquitis eosinofílica no asmática y la rinitis alérgica. También van a responder el 24% de los pacientes que no fuman,
y el 13% de las bronquitis eosinofílicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Corticoides inhalados. También podemos usar antagonistas de los receptores leucotrienos, como Montelukast, o cursos cortos de corticoides vía oral. Cortos llamamos menos de 10 días. Estas son las nuevas opciones terapéuticas. Cuando hablábamos de las fibras A y las fibras C, que son las que llevan los estímulos para el reflejo de la tos, vamos a tener dos receptores que son donde van a actuar estas drogas, que son el gefapixant, que actúa sobre el receptor P2X2, y este que es a nivel central, es un nuevo antagonista purinérgico, que bloquea este receptor, por ende va a disminuir la sensibilidad central a la tos. Y en los estudios que hay hasta aquí, se objetiva una disminución hasta el 75% de la frecuencia de la tos. Otros estudios más recientes lo comparan con un placebo, el gefapixant en 50 miligramos 2 veces al día, y otro que llega hasta 300 miligramos al día. Están en curso estos estudios, publicaciones hasta fase 2A, hay uno que está en fase 3, que sería bueno ver qué resultados se obtiene con esto, y lo otro es evaluar después, a posteriori, la accesibilidad que tendríamos nosotros y el paciente por los costos para el uso. Entonces, en tratamiento siempre recordar las medidas generales, esto de evitar los ambientes con tóxicos ambientales, humo, gases, el cese tabáquico, los hábitos saludables, si vamos a pensar en que el paciente podría tener reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, las dietas estas que evitan que uno coma hasta 2 horas, algunos dicen 1 hora y media, hasta 3 horas antes de ir a acostarse, evitar el café, el mate, los cítricos, el chocolate, las mentas, y tener en cuenta los síntomas de alarma o de bandera roja, que se llaman, en los estudios lo llaman de bandera roja, que son la hemoptisis, los síntomas constitucionales, pérdida de peso, antecedentes de enfermedades oncológicas previas que estaban en control y que pueden tener recaídas. Esperen, me olvidé de algo, la pérdida de peso, y tener en cuenta los antecedentes de nexo epidemiológico. En estos hay que tener siempre otra alerta: cuando los estudios inicialmente sean negativos, hay que reevaluarlos a los 30 días. Como panorama general, esto que vamos a usar en cada una de las enfermedades que vinimos nombrando, se los dejo para que los lean, y a mí me gustaría hablar de esto. Esto lo dejé para el final. ¿Qué usamos nosotros en la práctica habitual para la tos crónica? La verdad que la farmacopea, especialmente la de venta libre, inclusive que no son de venta libre, pero que el paciente tiene acceso sin receta, es impresionante, y no todo es para todo tipo de tos. Esto tenemos que entenderlo, porque no a todos le vamos a dar Acemuk, y no a todos le vamos a dar Codelasa. Entonces, pensar para qué vamos a usar cada uno de estos medicamentos y dirigirlo a lo que sospechamos en el paciente. No todos se tratan con todos. Entonces, vamos a tener 3 grupos de fármacos y después las combinaciones de ellos. Mucolíticos, que esto es como lo que está en auge. Estos se administran para la tos productiva, no para la tos seca. Los más comunes, la carboximetilcisteína, la acetilcisteína. La carboximetilcisteína tenemos el conocido Mucolitic, y en la acetilcisteína, el más común, Acemuk, pero después tenemos Toflux, Dosomuk, etc. ¿Estos qué hacen? Disminuyen la viscosidad de la mucosa. ¿Qué hacen? Rompen los puentes disulfuro que hay en la mucosidad
para fluidificarla y perder esa consistencia mucosa. Entonces se hacen más líquidos. Tenemos los derivados de la basicina y los tiolíticos. Los derivados de los tiolíticos son los que rompen estos puentes. Y los derivados de la basicina también tienen un efecto expectorante, que los más comunes, bromexina y ambroxol, muy comunes, disponibles en muchos tipos de medicamentos, y estos van a disminuir, estos incrementan el volumen a la vez que lo fluidifican. Entonces, tos productiva, por favor. Expectorantes, otro gran grupo que usamos comúnmente. ¿Estos qué hacen? Estos fármacos provocan un aumento en la actividad ciliar y de las glándulas secretoras, producen más moco. Entonces, a su vez que fluidifican también la mucosidad. Tienen una acción irritante en el bronquio, pero por eso son expectorantes y producen la secreción. Tenemos los expectorantes salinos, que a través de un aumento en la concentración iónica van a hacer que aumente el agua dentro del moco. Los nauseativos, que son irritativos del estómago, se usan a muy bajas dosis, en realidad casi no se usan, pero si se usan deberían usarse en dosis bajas porque provocan el vómito. Los derivados del guayacol, como la guaifenesin, y después tenemos los expectorantes de acción directa, y acá tenemos los bálsamos, las esencias, que tenemos los derivados del eucaliptus, del pino, y que porque son sustancias oleosas, volátiles, van a producir la tos también. Los salinos no son muy efectivos, los nauseativos son muy irritativos, entonces tenemos que usarlo con mucha cautela a este tipo de expectorantes. Con respecto a los antitusígenos, tenemos los opiáceos y los no opiáceos, y solo se utilizan cuando la tos es seca o improductiva. En este caso debemos tener en cuenta que una opción un tipo de pacientes al que podemos indicarles son aquellos que tienen una tos que perturban gravemente el descanso nocturno, es muy seca, a la vez que puede llegar a ser emetizante la tos y que va a generar trauma mecánico. ¿Cuáles tenemos? Codeína, que es uno de los más comunes dentro de los naturales, y de los sintéticos el dextrometorfano. Y en los no opiáceos, la verdad que estos tienen más efecto antihistamínico y tienen acción central, como la cloperastina, el clofenadol, la levodropropicina y las otras casi que no se usan. Otros tipos de tratamiento, estos son más ondas de la abuela, demulcentes, significan que hacen como una cubierta en la mucosa de la vía aérea, entonces hacen como el efecto del magnesio, como el sucralfato y la milanta sobre el tubo digestivo. ¿Qué van a hacer? Generan una capa que hace que los agentes gatillantes no actúen junto al receptor, no se unan y no produzcan la tos. Entonces acá vienen las glicerinas, la miel y el limón. Con respecto a los broncodilatadores directos, que son los glucocorticoides inhalados, son útiles en la tos no asmática, en la tos asmática, y podemos usarlo como inhaladores o ciclos cortos de glucocorticoides vía oral. Los broncodilatadores de acción directa, tenemos la teofilina, aminofilina, son relajantes de la musculatura lisa, no están muy en uso actualmente, y los glucocorticoides inhalados, como budesonide, fluticasona y beclometasona. Estos son para las tos asociadas a las alergias fundamentalmente. Y combinaciones que, como veíamos en la gráfica, de las opciones que tenemos en el comercio, en las farmacias,
Hay muchísimas combinaciones de esto, siempre tener en cuenta cuál es el efecto que produce y a qué nos estamos dirigiendo en nuestro paciente. Podemos hablar de millones de combinaciones, pero vamos a ir utilizando de acuerdo a si sospechamos que el paciente tiene una sinusitis infecciosa, una postinfecciosa, una rinitis alérgica, en fin. Esperen que acá no veo la parte de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el paciente que tiene tos crónica, más de 8 semanas y no fuma? Una evaluación clínica con una radiografía de tórax normal. Podemos pensar en hacer una espirometría con test de broncodilatación, evaluar si hay hipersensibilidad del reflejo de la tos, y vamos a tener dos tipos: si hay hipersensibilidad o no. Si tenemos un reflejo de la tos hipersensible con una causa reversible, podría ser suspender los IECA, si ha tenido una infección, si tiene asma, una bronquitis eosinofílica. En estos casos tenemos tratamiento. Si la tos crónica es persistente, es decir, ya hicimos todo el estudio minucioso, iniciamos terapias combinadas para asma, rinitis, reflujo, y el paciente no responde, vamos a pensar que el paciente tiene una tos crónica persistente, no inexplicada o refractaria. Y acá debemos empezar a evaluar si hay disfunción de cuerdas vocales, si hay reflujo laringofaringeo, si hay hipersensibilidad central, si es psicógena, y en función de estas sospechas o estas enfermedades que vamos descartando, podemos iniciar antihistamínicos si pensamos que el paciente tiene una sinusitis, con corticoides inhalados, logopenia y neuromoduladores en el caso de la hipersensibilidad central o en la tos psicógena, medidas antirreflujos y con altas dosis de inhibidores de la bomba inhibidores de la bomba de protones prokinéticos cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente con la tos crónica, como dijimos? Tratar de seguir este algoritmo de estudio diagnóstico. No se le hace todo a todos. Tratar de ir haciendo combinación de tratamientos de acuerdo a la sospecha. Tener en clara que el paciente puede tener una causa o una combinación de ellas, y que muchas veces las enfermedades crónicas pueden darle el nombre o la causa al síndrome de hipersensibilidad de la tos. Reconocer que diferentes etiologías pueden interactuar entre ellas y que determinar cuáles son van a garantizar que el paciente tenga una buena respuesta y buena adherencia al tratamiento. Como vemos, el tema de la tos es bastante complejo, pero creo que el estudio minucioso nos va a dar buena respuesta. En una de las diapositivas iniciales dijimos que con una buena anamnesis, una buena evaluación, terapia indicada, el 80% de los pacientes resuelven. Y en el 20% restantes podemos usar neuromoduladores y terapia fonobiológica o logopedia o terapia del lenguaje, como más les resulte. La verdad, Erika, brillante, brillante la clase. Muy interesante todo lo que hablaste, muy clara. Ahí se me escucha, no sé si me está escuchando. Estás Sí, perfecto, sí, Leti, Sí, dale. sí. Ah, bien. escúchale. Eh, Así que muy, muy linda, la verdad que muy linda, muy práctica. Hablaste, abarcaste todos los temas porque es muy difícil, pero como bien decís vos, para los chicos que están en el interior, que no tienen muchas herramientas diagnósticas, lo más importante para hacer el algoritmo diagnóstico es el buen interrogatorio, prestar atención de los antecedentes, para poder ir dirigiendo el tratamiento. Ese algoritmo que tenés es muy práctico, deberíamos usarlo en la práctica clínica. Muy, muy lindo, muy lindo. Y muchas cosas que tenía preguntas lo fuiste contestando durante la charla. Una era de los mitos,
muchas cosas explicaste también, viste, de la receta de la abuela me reía porque digo, bueno, Tiene todo, explicación, ¿no? Tiene explicación lo de la miel, el limón. tal cual, tal cual. Qué tema complejo realmente, porque abarca todo y tiene mucho de folclórico uno siempre tiende a simplificar y a veces hay que complejizar un poco la mentalidad para entender lo que está pasando. Eh, en medicina, a ver, hay muchas cosas en medicina que si uno piensa simple, le pega. Y se complejiza cuando uno quiere buscar el caso raro. En estas cosas tan comunes, yo no sé si simplificar es el camino en esto tan común. Yo creo que hay Mira, que vos- investigar mucho más y por algo hablas una hora y media de una cosa que es eh, simple. O sí, sea, pero yo si creo vos que hablas, perdón, ya termino. Si vos tenés que hablar una hora y media de algo tan simple, es que eso no es tan simple. No es tan simple. Bien, ahora sí. mira, hay una diapo que dice tos crónica. Yo la tos crónica la voy a definir después que intenté varios tratamientos, son más de 8 semanas, son 2 meses que el paciente viene con tos, 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 tos. Si yo le saqué esto de la anamnesis, también creo que tenía 3 diapos de anamnesis, porque la verdad que uno ahí es donde puede encontrar la causa. El típico comentario del que hace consultorio es el diagnóstico, está en el interrogatorio. Entonces, 3 diapos de anamnesis decía yo, pero si ahí está el diagnóstico. Entonces, yo tengo tos crónica, ya le descarté por la anamnesis, el examen físico, todas las causas comunes, no fuma y tiene una radiografía de tórax normal, ahí tenemos que empezar a ahondar y a pedir estudios que son más complejos. Este tema es súper, súper recurrente en la consulta. A veces el paciente tiene más de 4 semanas y ya está mal porque afecta realmente la calidad de vida. Por eso empezaron a probarse todas estas terapias que ya actúan a nivel central y son neuromoduladoras para tratar de disminuir el umbral de sensibilidad central y que el estímulo de la tos no llegue a producir la tos motora. Ese es el objetivo. Entonces, tos crónica, no fuma y tiene radiografía de tórax normal, y ahí nos tenemos que meter en el pantano. Pero si no, el resto creo que es mucho más simple. Perfecto y también No, tan claro. Ay, perdón, mi no le ama. escu- Dale, Sí, mi sí, hermano. decime. no le escuché hablar sobre tiroides, ¿no? ¿Puede ser alguna causa el Sí, agrandamiento de la glándula? sí, ahí en una parte estaba en el examen físico, uno tiene que palpar el cuello, buscar las adenopatías, el bocio, y recordar también examinar siempre el hueco supraclavicular, especialmente el izquierdo, porque ahí es donde mayormente se dan las metástasis de los tumores eh, Gástrico. pulmonares Pulmonar. y la neurisma de aorta, que puede lesionar, puede comprimir el recurrente y dar tos por compresión directamente del nervio. Sí, es una opción. Pedazo de aneurisma. Sí. El No, otro la verdad día veía en una presentación de caso hablando de aneurisma, que esto te interesa a vos, el signo del aneurisma de aorta que da en el ojo, lo de la pupila que se dilata, tiene un nombre de un italiano, signo de algún coso. Bueno, ahí lo vi, era de un italiano. Nunca lo vi en mi vida, pero bueno, No, no, ya fue una algún día lo presentación veré. de un caso clínico que la pupila se dilata con la sístole. Increíble. bueno, Anecdótico. la verdad, un case report. Bueno, vamos, es muy, muy importante todo lo que estás diciendo y todo lo que uno tiene que tener en cuenta, tantas cosas, ¿no? Y con respecto a los estudios, supongamos que ya empezamos con la anamnesis, ya fuimos orientándonos cuál es el diagnóstico. Ahora pasamos, por ejemplo, en Catamarca, ¿qué tipos de estudios en Capital se pueden hacer de alta complejidad? Tenemos todo,
digamos, para poder hacerlo, o hay algunos estudios que no se hacen en la provincia y tenemos que derivar? pH-metría y manometría no se hace. Bien, a ese iba. Bien. Lamentablemente no. Y no son estudios complejos de hacer. Si algunos requieren internación de 24 horas, eh, si lo vas a hacer más tiempo, con más razón, los niños se deben internar, pero es un motivo para derivar un estudio que no es de alto costo, sino, yo no sé por qué no se hace realmente, pero hemos tenido que derivar algunos pacientes por enfermedad por reflujo, no por todo justamente, pero acá no se hace. La verdad que, bueno, algo Y interesante el para que los resto sí. gastroenterólogos empiecen a pensar a ver si lo implementan, ¿no? El tema es que ellos por ahí tienen una manera de diagnosticar el reflujo gastroesofágico, como ya hemos tenido una clase de eso, que no es necesario hacer la pH-metría. Ellos meten fierros y hacen diagnóstico con eso. Endoscopia. Entonces por eso es más fácil para ellos hacer eso que estar haciendo estudios dinámicos. Me parece que, porque diagnóstico de reflujo gastroesofágico se hace todos los días. Esta paciente que tuvimos que derivar, era una chica joven, la verdad, ya no podía comer, con endoscopía normal, y tenés que hacer la pH-metría, la manometría para evaluar el esfínter esofágico inferior, y no se hacen, tuvimos que derivar, lamentablemente. Y no, vuelvo a decir, no es un estudio complejo o que requiera grande tecnología, o sea, sí, habrá que hablar con los gastro a ver por qué no se hace. Siempre está el doctor D'Angelo como participante del curso, hoy justo no está. Una Ah, pena sí, es porque él verdad. hubiera Es podido, así, él sí, sí, hubiera justo podido no está. decir que desburrarnos el por qué no se hace algo tan simple. Perdón, algo tan viejo además. Sí. Ahí alguien pregunta, Susana Bustos, pregunta, ¿hubo pacientes post-COVID con tos residual y o molestias a nivel del aparato respiratorio superior? Si puede entrar en este tema. Sí, la verdad que tos residual o en el síndrome post-COVID o en el síndrome de long COVID, bueno, tiene varios nombres. Hay un capítulo interesante sobre tos. Yo estoy renegada con COVID, yo dije no voy a hablar de COVID. Lo dijiste, Este, fue tu segunda palabra cuando empezaste la... yo no quiero saber más nada con COVID. Sí, hay varios mecanismos por el cual se cree, en COVID todo se cree, nada está confirmado, que se produce la tos. Vamos a empezar por, eh, no sé, para mí lo más probable. Yo creo que la causa psicógena es lo más probable. Después hablan de alteración en los receptores, este que hablábamos del P2X3 o P2 y 3, que es uno de los receptores que se estimula con los cambios del voltaje de las fibras que se produce por el calcio y el sol. Si el paciente tiene tos seca, el post-COVID estamos hablando, con tos seca, se cree que hay aumento en la sensibilidad periférica que va y estimula directamente este receptor central. Cuando uno descarta la hipersensibilidad periférica, que la verdad es muy complejo porque uno va a intentar con todas estas medidas que hablábamos para actuar sobre los receptores periféricos, nos quedan las opciones de los neuromoduladores que los están intentando como herramientas de prueba, off-label, como se dice, el efecto off-label de un medicamento es fuera de indicación. Uno no va a agarrar un prospecto de baclofeno y dice uso tos crónica, no dice eso. Es un efecto que se vio y se está probando. Pero no hay lesiones en la vía aérea si el paciente no le quedó con una intersticiopatía después de un COVID moderado o grave. No hay una causa que justifique la tos, no hay una lesión orgánica. Por eso se pasa a estas terapias como nuevas,
y que, como decía en una parte, no hay muchas licenciadas en fonoaudiología que hagan logopedia específicamente para la tos crónica. Yo siempre pienso en los long COVID las secuelas a largo plazo del COVID, en cuán dañino es la infección del virus a nivel de los nervios periféricos. Y eso explicaría eh, los trastornos estoy- los trastornos en el olfato crónico, los trastornos en el oído crónico, los trastornos en la tos crónica. Que ya sea algo más de neuropatía, de esas cosas, más que de otro tipo. Vos Porque es fíjate imposible, que, yo conozco varias personas que tienen un COVID hiper leve y quedaron sordas para siempre. O yo que tengo un COVID moderado y quedé sin olfato para siempre. Y cosa que es muy bueno cuando me encaro un pie diabético horrible, que mis compañeros salen sonando y me demandan a mí, porque yo no huelo la porquería. Pero yo creo que tiene un compromiso neuropático que no, todos lo sabremos de acá a 10 años, estoy seguro. Hemos hecho demasiadas macanas con COVID. No sabemos nada. Yo sí, pienso eso, no sabemos sí, absolutamente nada de COVID. yo creo que sí, y solo sabemos que no sabemos nada. Con COVID, esto se cree, Sí, es que es así. Así que es un tema que es imposible de abarcar porque son todas suposiciones, desde el primer día, sí, desde el primer tratamiento, desde el primer muerto. sí, Hicimos lo sí, que pudimos y salvamos lo que se pudo. Yo estoy convencido de eso. Eso habla mucho mejor de nosotros, porque ciegos salvamos mucha gente. sí. Con lo que teníamos y mucho que se usó fue con este efecto off-label de todos los medicamentos, ¿no? Porque Tal cual. empezamos a probar Todo, todo, todo. todo se probó. Sí. Bueno, no empecemos a hablar de COVID porque no salimos No, más. no, no, odio COVID. Vamos a ser muy críticos con nosotros mismos de acá a un tiempo, Pero es desgraciadamente. bueno, Sí, no, obviamente. es Así avanzó bueno. la ciencia. Sí, sí, sí. Va a ser Bueno, como anecdótico. no nos marcó para siempre, nunca va a ser anecdótico. No queremos hablar porque estamos muy marcados. Eso es lo que pasa. Sí, puede ser. Sí, Yo tengo muchas colegas que han quedado realmente mal. estresadas, que han trabajado en Malbrán y que no quieren volver a una terapia, no quieren volver a trabajar ni a hacer guardia en una terapia porque no. Y creo que esos 2 años se llevó toda la energía. Hacer terapia es bastante complejo, hay creo que para cada especialidad hay que tener un plus, pero hacer terapia eh, yo creo que requiere algo más. No sé qué decir. Yo hice 7 años terapia y dejé, pero esos 2 años se consumió lo que usualmente un terapista puede tardar 20 años. En esta gente, en 2 años se lo chupó todo. No, y lo peor del caso que eran tal vez los colegas más jóvenes, con no tanta espalda y vieron cosas que no. Fue una guerra, Y Sí, sí, puede fue una ser. guerra. una guerra, una batalla. Yo siempre, yo Y por ahí no siempre, yo estamos siempre tan digo lo preparados mismo. todos tampoco. Yo siempre digo lo mismo. Yo me acuerdo en un espacio igual que este, a 3 meses de haber comenzado el COVID, hicimos un seminario con un Mm. anestesista español que se largó a llorar al frente nuestro. Tipo grande, tipo de 50 años, o sea, no una criatura. Y el tipo hablando de COVID se largó a llorar y hablaba y contaba y se le caían las lágrimas. No, Y aparte el estrés que sufren. nosotros dijimos miércoles, así va a ser. A mí me agarró una fobia, en mi caso, a poner saturómetros. No quería poner un saturómetro en ningún paciente. Ya no lo quería usar más. Mm. Y sí.
Es difícil, Sí, cada no, uno lo vive de salgamos del distinta pozo manera. este de viernes a la noche. Es viernes y el cuerpo lo Sí, sabe. sí, ya es hora de abrir alguna cosa. Bueno, Eh, yo quiero invitar a todos los que están conectados a ver si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, la veo a la doctora Patricia, al doctor Guillermo, si ellos como especialistas quieren hacer algún aporte sobre esta charla. Eh, la verdad Dos que, por bueno, muy IECA que hable interesante. el doctor Mazo. Sí. Y a Pato hoy no la pude acompañar, realmente me dolió en el alma no estar en esa charla. Que, vino Walter Douta, un genio sí, ese hombre. sí, Además, buen tipo, muy buen tipo. sí, un Sí, tema sí. muy interesante también. Bueno, la próxima charla, La próxima charla se trata de abordaje de medicina Hola. interna en pacientes Pato, transgénero. Ah, Hola, Pato, perdón, ¿cómo no te sé va? cómo hacer para hablar. Estás No, hablando. no, te Sí, no, ya escuchamos sé, pero todos. ahora porque estoy de Condelphi que ni para aparecer en pantalla. Primero quería estuve escuchando toda la charla a través del teléfono de Guille. La verdad, felicitarte, Eri, porque fue una clase magistral de clínica médica. Estoy medio en la oscuridad. Una clase magistral de clínica médica. Le decía a Guille, me siento como en los Ateneos de cuando era residente de clínica, Tal cual. que son tan espectaculares en el aporte. A cada uno seguro que algo le sumó. Y como vos decías, Pablo, una cosa que es tan teóricamente tan sencilla, tan común, que nosotros con nuestros pacientes con sobrecarga, tenemos muchos pacientes con trastornos esofágicos que también tienen con tos, y la mayoría de las veces es algo que realmente cuando empieza a complicarle la vida a las personas la subestimamos, pero es algo que te descompensa. Yo no sé cuántos pacientes hemos tratado 2 meses completos para decir que tienen tos crónica. Ahora, yo soy de las personas que tiendo a tener tos por alergia y todo. Tener 2 meses completos tos y que no se te vaya con nada es para que te internen en un psiquiátrico. sí, es lo que más afecta. Haberle dedicado este tiempo, te agradezco, Eric, porque la verdad que fue genial la charla, nos hace repasar un montón de cosas que a veces uno la subestima, pero para ese pobre paciente que durante 2 meses toma medicación y no se le mejora, le altera la vida. No, Tal y cual. vuelve al consultorio y dice, sigo con tos. Tal Sí. cual. Es una A puñalada uno también le altera la vida. en el ego médico. Totalmente. Pero además No, porque y empezás aparte a que es muy probar, ya difícil. empezás, no sé si alguno pudo sostener un tratamiento para todos 2 meses, porque vos ya mismo ya empezás a dudar y vos ya la próxima viene y cambiar alguna medicación. Lo mismo que decías vos, ¿por qué decimos que es, para poder decir que es refractaria? Creo que ninguno cumplió 2 meses de tratamiento con la medicación adecuada y todo. Realmente ponerle el título de tos refractaria al tratamiento debe ser muy pocas personas con la convicción para poder lograrlo. Así que la verdad que estuvo buenísimo para pensarlo. Bueno, gracias, Pato. No, bueno, a mí también me encantó la clase. La verdad que muy buena. Me encantan los temas que están tocando, digo, porque el de la vitamina del otro día, tos, digo, me parece que son temas que estamos todo el tiempo encima de eso, ¿no? Eh, y sí, el reflujo, y yo lo que sí veo es algunos síncopes tusígenos, pero no como causa, sino como consecuencia. O sea, la tos activa un reflejo que le genera síncope, y que la verdad que el TIL tiene cero valor en ese lugar, porque tengo que hacer toser al paciente para que sincope, tiene que ser en un momento especial. Yo, como valor al TIL, no le veo mucho valor al TIL test para la tos y para el síncope de oxígeno, ¿no? Pero bueno, hay que bajar el volumen. Nos están acoplando, pueden estar cerca. Sí. Yo estoy en San Francisco, pero San bueno. Francisco, obviamente, lo mismo el Golden Gate. Y con respecto a los bloqueantes de los canales de calcio, ¿viste? Yo hablé ahí que también están referidos como una de las causas, pero yo no... A ver, ¿cómo sería la causa-efecto? Recordar que los bloqueantes cálcicos generan edema, angioedema, y pueden dar edema pulmonar, ¿no? El edema agudo del pulmón.
sino edema en las vías aéreas, y eso generaría el dolor. Termina generando una irritación por el aumento en la viscosidad, en la mucosidad. Lo más común, sí, el IECA, como decíamos, hay una parte, Exactamente. el fármaco más común, pero de ahí hay varios. Yo sé que tampoco veo con bloqueantes cálcicos tos. Y tengo No, se ven otras barbaridades. cientos de pacientes con bloqueantes cálcicos y no lo veo. Sí lo veo con los sartanes. Yo cambio en Alapril por los sartán y ese paciente sigue con tos. Tengo que saltar a un valsartán, a otra cosa. No sé qué pasa ahí que da tos. Y eso lo vi mucho. Con el bloqueante cálcico, no tanto. Hay uno de los estudios ahí con captopril que decían que la media a la que aparecía la tos era 156 días, creo. Y una vez suspendido el tratamiento, podía estar, el rango era terrible, pero el rango que persistían con tos después de suspendido el tratamiento era entre 95 y 300 días, o sea, Un año. montonazo. Es un montón, es un montón. Bueno, justamente yo me preguntaba eso porque como decimos siempre se ve en el consultorio la tos por IECA y yo decía en el momento que lo suspende, pero te relatan que lo suspendieron y por ejemplo pasaron 1 o 2 meses y ellos te siguen refiriendo a la tos. Sí, Y bueno, existe mirá, la posibilidad que se siga haciendo por el fármaco. Según, claro, yo no sé si puse la cita de ese estudio, es de captopril, y decía eso. Era un poquito más de 300 días, pero menos de 365. Igual es un año redondeando. claro. Y nosotros, bueno, por ejemplo, en la especialidad nuestra es más frecuente ver la tos crónica, pero bueno, ya es como que lo tenemos a la causa, pero es bastante molesto para el paciente, desmejora la calidad de vida, impacta directamente en el paciente y alrededor. Entonces, bueno, muchas cosas que dijiste lo usamos, los derivados de la morfina, la codeína, Claro. eh, mucho jarabe de codelasa muchas veces, a veces usamos corticoides, la verdad, y la morfina también en algunos casos alivia, se ve que alivia bastante los síntomas de tos crónica en el paciente. Ahí usás como dos efectos de la codelasa. Sí, Aprovechar. sí. Así que Bueno, bueno, excelente, excelente, excelente la charla. La verdad que muy linda. Abarcaste muchos temas. Tenés mucho por aprender, mucho por prestar atención. Así que bueno, te agradecemos, Eri, esta noche que hayas compartido todos tus conocimientos. Sos brillante, brillante en todo. Es un placer tenerte esta noche. Bueno, y queremos invitar al resto de la gente que siga participando en el módulo de medicina interna. La próxima charla va a ser abordaje eh, de clínica médica o medicina interna en un paciente transgénero. Lo va a dar la doctora Cuño, así que bueno, los esperamos a todos el próximo viernes. Bueno, buen fin de semana a todos y muchas gracias por estar. buenas noches y nos vemos el próximo viernes. No se la pierdan que va a estar muy bueno, un tema Muy muy lindo. actual. Chao, chao.